Vamos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Diego Scafo, trabajo en GeneXus, en investigación y desarrollo. ¿Sí? Y un poco la idea de esta charla es hablar acerca de este producto, el generador de chatbot, ¿sí? Es el con el que estoy trabajando específicamente. Alguna cosa ya habrán ido viendo en las charlas anteriores, ¿sí? Pero bueno, hace un año aproximadamente en el GX27 les presentábamos junto con Sebastián Gómez este proyecto del generador de chatbot, ¿sí? Presentándoles un objeto que se llamaba Conversational Pattern, en el que básicamente podíamos definir en base a objetos GeneXus flujos conversacionales. ¿Sí? La idea es ir viendo cómo evolucionó este proyecto desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de arquitectura, y ver cómo evolucionó desde el GX27 hasta ahora que fue liberado, ahora en el GX28. ¿Sí? Pero antes de comenzar me gustaría mostrarles un video de Rudy, que ya habrán escuchado hablar de él, un poco viendo qué es lo que se puede hacer. ¿Sí? Fue completamente generado con este generador, lo vestimos un poco a nivel de estilo para el GX28, ¿sí? Pero veamos un poco lo que se puede hacer. En principio lo saludamos como en cualquier otro chat, hablamos como si estuviésemos hablando con cualquier otra persona, le preguntamos quién es Armin, que es un orador del evento, ¿sí? Y vemos que nos permite ver información acerca de este orador en forma gráfica, digamos, ¿sí? Bueno, eso es un poco ya para introducir en ver qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Lo primero que podemos notar en cuanto a evolución, y si vieron la charla anterior lo habrán visto, es que el Conversational Pattern ya cambió de nombre, ¿sí? Tenemos que actualizar esta slide. ¿Sí? El Conversational Pattern ahora es el Conversational Flows. ¿Qué es el Conversational Flows? Bueno, básicamente es un objeto que surge de la premisa justamente de poder definir flujos conversacionales desde GeneXus, es decir, diseñar el comportamiento de nuestro chatbot desde GeneXus. Entonces, viendo esto, lo primero que vamos a notar es esa palabrita, la flows, ¿no? Porque lo conversacional está bastante claro. Es decir, ¿qué es un flujo conversacional? Es básicamente la estructura a nivel de diálogo que va a seguir nuestro chatbot al detectar qué es lo que un usuario quiere hacer, ¿sí? Y no solamente podemos definir eso, sino que también podemos facilitar la integración con otros servicios que tengamos en nuestra base de conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando decimos que es la estructura que va a seguir, digamos, de diálogo que va a seguir el chatbot al detectar la intención de un usuario, estamos hablando de qué es lo que el usuario quiere hacer, ¿sí? Ustedes habrán visto que tenemos 2 o 3 conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos es los intents, ¿sí? Como vemos en este caso, justamente en Rudy, una de las cosas que él sabe hacer es mostrarnos las charlas de un track, ¿sí? Por ejemplo, del track chatbots, ¿ok? Entonces, un usuario le puede decir, mostrame las charlas de un track. Y no le dice qué track, ¿sí? Entonces el chatbot detecta que le está pidiendo las charlas de un track y le pregunta cuál es el track. Ahí el usuario le puede decir que el track es seguridad, como le podría haber dicho cualquier otro track, y Rudy es capaz de decirle, bueno, seguridad tiene las siguientes charlas, ¿sí? Bueno, le muestro una pantalla que no la tenemos representada ahí, sino el mensaje de texto, pero es bastante ilustrativo. Y ya que estamos repasando esos conceptos que habíamos visto anteriormente y que está bueno refrescarlos, tenemos también los conceptos de entidad y contexto, además del de intent, ¿sí? Podemos decir que una entidad es un objeto que agrupa valores que al ser detectados van a ser mapeados con esa entidad. Es así que cuando le decimos seguridad, el chatbot entiende que estamos hablando de un track, ¿sí? Y además cada valor puede tener sinónimos, por lo cual si hubiésemos dicho seguridad de otra forma que hubiese sido identificada como un sinónimo de seguridad, también lo hubiese detectado. Y además tenemos que tener en cuenta esto del contexto de la conversación, es decir, al haber pedido el track y ya conocer de qué track estamos hablando, si para algún otro flujo necesitas saber acerca de un track, no es necesario que lo pida porque ya se lo dijimos, ¿sí? Es decir, queda en esa memoria temporal, digamos, que vendría a ser el contexto en este caso. ¿Ok? Ahora que sabemos esto, también tenemos que ver un poco cómo se representan esos flujos, o sea, qué es lo que pasa con esos flujos. Esos flujos se convierten en intenciones justamente a nivel de los proveedores de procesamiento del lenguaje natural que nosotros manejamos, ¿sí? Es decir, se convierten en intenciones y además todo el diálogo que nosotros definimos se va mapeando a esos proveedores. Estos proveedores de procesamiento del lenguaje natural, justamente de su lado, nos permiten a nosotros definir intenciones, definir entidades, definir diálogos, cada uno a su manera, con su formato, con su sintaxis específica. Lo que nosotros ofrecemos acá es la posibilidad de definirlo una vez sola en este Conversational Flows y después, bueno, cambiamos un valor de una propiedad que dice estoy usando este proveedor, ahora estoy usando este otro, y lo mismo que teníamos definido nos va a servir para cualquiera de los proveedores que tengamos, ¿ok? Hoy por hoy trabajamos con
Watson Assistant, ¿sí? Son los que tenemos integrados, Watson Assistant y Dialogflow. ¿Okay? Más adelante vamos a ir viendo un poco qué planes tenemos en este sentido. Bien, eso es en cuanto a los proveedores que tenemos. Otra cosa que habíamos dicho es que no solamente podemos definir flujos conversacionales, sino la integración, es decir, podemos facilitar la integración con otros servicios que tenemos en nuestra base de conocimiento. Esto lo logramos a través de una propiedad que tenemos a nivel de cada flujo, que se llama Conversational Object, ¿sí? Que nos permite definir un objeto que haga de resolver de esa intención. ¿Sí? Nos permite definir cuál es el objeto que se va a ejecutar cuando terminemos ese flujo. ¿Okay? ¿Qué objetos pueden ser Conversational Object hoy? Las transacciones, los data providers, los procedures, los web components y los panels for smart device. ¿Okay? Un caso de ejemplo es justamente el que veíamos de ver las charlas de un track. Lo que tenemos en ese caso es un flujo que cumple con esa intención y además tenemos un Conversational Object que es justamente un data provider, que lo mencionamos ahí, que dado un track devuelve las charlas de ese track. ¿Sí? Más adelante vamos a ver algún caso un poco más gráfico para que quede más claro. Ok, entonces ahora que sabemos más o menos de qué se trata esto del generador de chatbot, que también lo veníamos viendo ya de antes, vamos a ver el cómo funciona. Si no nos vamos a detener en cómo crear un chatbot. Si la idea de esta charla es ver cómo funciona y algunas características a nivel de arquitectura y funcionalidades que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a ver cuando creamos una instancia del Conversational Flows es un cartel igual a este, que dice que se están importando recursos del Conversational Flows. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Bueno, básicamente pasan dos cosas. ¿Sí? Por un lado, se nos importa un módulo que se llama Common Chatbots, ¿sí? Que tiene la definición de estos objetos que vemos en pantalla, que por un lado tenemos, es decir, son los objetos que nos permiten comunicarnos con un chatbot generado. ¿Sí? Por un lado tenemos servicios a nivel que manejan nivel de datos, de contexto, ¿sí? Por otro lado tenemos justamente las transacciones que representan los mensajes y los usuarios, y por otra parte tenemos objetos a nivel de interfaz de usuario. ¿Sí? Es decir, tenemos tanto los ejemplos de cómo hacer un chat en SD y de cómo manejar el chat en web. ¿Sí? Como lo vemos a continuación, estas pantallas son el panel chat para SD y del otro lado el panel chat para web, justo como se importan en la KB. Es decir, lo que tenemos al hacer F5, es decir, al correr la aplicación, es uno de estos paneles. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se ven así, cómo se ven con ese estilo? Es porque justamente al importar este módulo también se agregan, digamos, la definición de las clases de los estilos para lograr este diseño. Esto nos facilita que ya podamos correr algo apenas empezamos a trabajar con algo con cierto estilo, y además nos facilita el diseño posterior porque ya tenemos todas las clases definidas, es decir, es ahí hacer volar un poquito la imaginación. ¿Sí? La otra punta que tenemos es la API de chatbot, ¿sí? Que lo vamos a ver representado como un módulo built-in que viene con GNexus, y lo vamos a ver como un módulo referenciado en nuestra base de conocimiento, y lo que nos incluye son los distintos servicios que nos permiten comunicarnos con el proveedor, es decir, esos servicios que nos permiten enviar los mensajes a nuestro proveedor, ya sea Watson Assistant como Dialogflow, lo vemos ahí, están bastante claros, Send Message from SD y Send Message from Web, y por otra parte, ese servicio que se llama Send Entity Values, que nos permite enviar valores a las entidades, valores como seguridad para un track, ¿sí? Los podemos enviar al proveedor. Siempre tenemos en cuenta que no se borran, digamos, misteriosamente valores del lado del proveedor, ¿sí? Tratamos de respetar siempre lo que está ya definido en el proveedor para que no se pierda ya el trabajo anterior ni los datos que ya se subieron. ¿Sí? Ahora, vimos que se importa un módulo que se referencia a otro, entonces, como dice GNexus Chatbot Generator, nos preguntamos qué es lo que se genera, ¿no? Entonces, un poco para aclarar esto, tenemos que tener en claro cuáles son las dos partes de la generación, ¿sí? Ustedes cuando usen este objeto van a ver que tienen dos opciones. Una es la Synchronize Chatbot y otra es la Generate Chatbot. ¿Ok? Entonces vamos a detenernos un poquito en la primera. El Synchronize Chatbot lo que hace es generar todas estas estructuras que son necesarias para representar las intenciones, las entidades y los diálogos del lado del proveedor. ¿Sí? Entonces, esto se va a ejecutar al guardar un objeto, ¿sí? O lo podemos ejecutar explícitamente en el menú contextual del Conversational Flows. Nos va a aparecer la opción, hoy lo mostraba Sabrina en su charla, que dice Synchronize Chatbot. ¿Okay? Acá tenemos que tener en cuenta que, de nuevo,
respetamos los valores que están en las entidades a la hora de sincronizar un chatbot, ¿sí? Lo que está va a seguir estando, pero en el caso de la definición de las intenciones y los diálogos va a ser siempre mandatorio lo que esté definido en el Conversational Flows, ¿sí? Es decir, si ustedes hacen un cambio del lado del proveedor y después sincronizan una instancia, lo que va a quedar del lado del proveedor es lo que está en la instancia y no el cambio que hicieron. Es decir, es simplemente se avisa para que tengan cuidado porque es mandatorio lo que se define del lado, digamos, de GeneXus en este caso. La otra opción que tenemos es el Generate Chatbot. El Generate Chatbot lo que hace es generar esos servicios que son específicos, digamos, para cumplir con la ABL de nuestro chatbot, ¿sí? Además de todo aquello del Common Chatbot y la Chatbot API. Entonces, tenemos por un lado unos panels main, tanto para web como para SD, que se van a encargar de llamar a los genéricos que habíamos nombrado anteriormente, ¿sí? Pasándole obviamente toda la configuración que se necesita para que eso funcione y además que haya el ejemplo de cómo tienen que ser llamados si ustedes los quieren integrar a su propia aplicación, digamos, a otros paneles. Por otra parte tenemos los servicios que nos permiten manejar el contexto, tanto servicios como estructuras, ¿sí? Es decir, al contexto del chatbot de alguna forma lo tenemos que poder representar digamos, de nuestro lado, server-side, es decir, para poder manejarlo, leerlo, modificarlo. ¿Ok? Y de ahí en ese sentido es que tenemos también a los servicios generados que van a saber llamar a aquellos conversational objects que habíamos mencionado en un principio. ¿Sí? Por otra parte también tenemos los paneles de respuesta que pueden ser generados por GeneXus, como para casos como el que veíamos hoy, que le preguntábamos quién es Armin, y él no nos respondía con un mensaje de texto, sino que nos respondía con un panel en el que estaba toda la información de ese orador. ¿Ok? Y bien, ahora que sabemos un poco qué es lo que generamos, está bueno que sepamos cómo es que se comporta un chatbot en runtime. Es decir, desde que yo envío un mensaje desde mi dispositivo hasta que llega la respuesta de nuevo a mi dispositivo. Entonces acá en este diagrama tenemos bien marcados todos los pasos que va dando ese paquete, ese mensaje, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando enviamos un mensaje desde nuestro dispositivo móvil, ese panel chat SD que habíamos mencionado anteriormente, que se importaba con el módulo Common Chatbot, es offline, ¿sí? Esto obviamente se puede cambiar, ¿sí? a online. Siempre tengan en cuenta que al haber una actualización de estos recursos disponibles, esos paneles pueden llegar a ser pisados, siempre GeneXus les va a avisar antes, obviamente, ¿sí? Esto nos da la ventaja de que ese mensaje se persiste del lado del dispositivo, ¿sí? Por lo cual en el caso de no tener conexión vamos a ver el mensaje igualmente, vamos a ver toda nuestra conversación y eventualmente es sincronizado con las tablas que están del lado del servidor, ¿sí? También la otra ventaja que tenemos es que si nos logueamos en el mismo chat con nuestro mismo usuario vía web, vamos a ver la misma conversación, ¿sí? Vamos a ver todo siempre, digamos, actualizado. ¿Okay? Entonces, una vez que enviamos un mensaje, ese mensaje llega al servidor y desde el servidor se envía a nuestro proveedor de procesamiento de lenguaje natural, en donde se hace el reconocimiento de intenciones, identidades y se evalúa el contexto como lo habíamos mencionado o lo veníamos mencionando anteriormente. Acá lo que pasa es que se termina determinando cuál es el flujo que va a seguir la conversación. Es decir, lo veíamos en el caso de mostrarme las charlas de un track, ¿no? Cuando llega ese mensaje, el chatbot evalúa y dice, bueno, reconocí que el usuario quiere ver las charlas de un track, ¿sí? Reconocí este intent. Entonces necesito que él me diga cuál es el track. Y va la respuesta para atrás de nuevo y llega el track. Y dice, bueno, reconocí que me mandó un track, o sea que podemos dar este intent por completado, digamos, y entonces del lado del server hay que ejecutar alguna acción. Y lo marca en el contexto, ¿sí? Entonces lo que hace, digamos, es responder ese servicio y del lado del server justamente lo que hacemos es evaluar la respuesta del proveedor y evaluar ese contexto, digamos, ¿sí? Entonces, si tenemos que ejecutar algún tipo de acción, ya nuestros servicios generados tenemos un procedimiento que se encarga de evaluar ese contexto y decir, bueno, tenemos que llamar a tal servicio que es el que sabe llamar a un conversational object. Y de esta forma terminamos, digamos, ejecutando la lógica del conversational object que habíamos seleccionado como resolver para nuestro flujo. ¿Ok? En este paso también se guardan en la base de datos las respuestas, etc. Luego se responde hacia el cliente que envió la pregunta, el mensaje de texto, lo que sea, ¿sí? Y acá otra vez se evalúa la respuesta del servidor, ¿sí? Para ver qué tipo de respuestas tenemos que mostrar. Recordemos que no solamente podemos responder con un mensaje de texto, podemos responder con una redirección, podemos responder con un panel. Entonces, de alguna manera nuestro cliente tiene que saber, bueno, tengo que mostrar este panel. Y eso lo hace porque uno de los servicios generados, en el caso de que tenga que mostrar un panel, ya creó el link a ese panel, ¿sí? Y lo embebió en el contexto. Y lo único que tiene que hacer el cliente es decir, bueno,
tengo que responder con este panel, hago el create de ese panel. ¿Ok? Entonces, así es básicamente cómo se completa el flujo conversacional desde que se envía un mensaje hasta que se recibe la respuesta en el dispositivo. ¿Sí? Ya que vimos un poco cómo se maneja esto, me quiero quedar con la última parte que veníamos hablando, que era la de mostrar una respuesta como un panel. Algo que viene siendo un poco tendencia, digamos, y lo habrán visto también en la charla de Sebastián Gómez e Ignacio Roca, lo explicaban bastante, es que las interfaces conversacionales tienden cada vez más a la integración con elementos gráficos que son más bien propios de otro tipo de interfaces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque facilitan solucionar este problema de mostrar la información en una interfaz conversacional. Es decir, es más fácil para un usuario leerla en una grilla que leer un mensaje de texto así enorme con todos los datos. Es más fácil seleccionar tocando un botón que escribir un mensaje que anda a saber cuántos taps le implica hacer, ¿no? Entonces, con GeneXus solucionamos este problema permitiendo que a nivel de cada flujo de ese conversational flows se pueda seleccionar, digamos, varias formas de responder. Una de ellas es el mensaje de texto, otra es la redirección, que la vamos a ver más adelante, y otra es un componente. ¿Sí? Ahora, vamos a verlo con un caso un poco más gráfico para que quede más claro. Entonces, hagamos de cuenta que tenemos este data provider, getCustomer, que se basa en un business component, ¿sí? Que tiene toda la información tiene parte de la información de un cliente, ¿no? Es decir, tiene algunos datos de un cliente y tiene un parámetro de entrada que se llama customer name. ¿Sí? Básicamente, verán que lo que hace ese data provider es devolver todos los datos de un cliente que se llama con ese nombre, digamos, que tiene ese nombre. ¿Ok? Esto del lado del conversational flows lo representamos con un flujo que se llama getCustomerDataProvider, que tiene seteado como conversational object a ese data provider. Y automáticamente cuando nosotros elegimos ese data provider, GeneXus lo que hizo fue, por un lado, ponernos como user input ese parámetro de entrada customer name, ¿sí? Es decir, eso implica que el chatbot va a pedir ese customer name dentro de la conversación. Y por otra parte nos agregó los response parameters que vemos ahí, que son las propiedades del business component. ¿Ok? Eso más que nada es para que nosotros podamos reacomodar cómo se van a ver en el panel generado, o digamos, si no quiero mostrar el customer ID ahí, lo saco directamente. ¿Sí? Entonces, en el siguiente paso lo que hicimos fue decir, bueno, este message que responde a este flujo es un componente, lo vemos por allá arriba. Y lo que hicimos fue en las propiedades SD component y web component no poner nada. Es decir, podíamos haber elegido para cada uno de los casos con qué componente queremos responder. Por ejemplo, en el caso que preguntábamos quién es Armin, habíamos elegido un panel que ya formaba parte de la AKB. Es decir, no tuvimos que volver a programar todo ese caso, ni volver a diseñarlo, simplemente reusamos algo que ya teníamos. Pero podemos hacer que GeneXus lo genere. Para que esto pase, la salida tiene que ser ¿sí? un business component o un tipo de dato estructurado, como veníamos viendo en el caso del data provider. ¿Sí? Y veamos finalmente qué es lo que nos genera GeneXus para este caso. Tanto para web como para SD, nos genera un componente, nos genera un panel, digamos, que tiene la representación de ese business component, en una grilla, ¿sí? Porque habíamos seleccionado que el data provider tenía como salida una colección. ¿Ok? Entonces, de esta forma, con GeneXus podemos definir paneles de respuesta, digamos, o respuestas como componente, que nos permiten tanto mostrar una grilla con una colección de datos, como mostrar igual un formulario que tal vez cargarlo en una interfaz conversacional, mensaje a mensaje, sería bastante tedioso, y ofrecer la oportunidad, digamos, embebida a nuestro chatbot de poder seleccionar ahí es mucho más sencillo. Y el otro caso de tipo de respuesta que les había mencionado es el caso de las condiciones y las redirecciones, que más que ser algo opcional es algo bastante importante, porque en el desarrollo de un chatbot siempre nos vamos a dar contra distintos tipos de disyunciones, ¿sí? En el caso de que yo quiera pedir una confirmación para hacer algo, la respuesta, si el usuario me dice que sí o me dice que no, va a ser bastante diferente, ¿no? Entonces, de alguna forma tenemos que poder condicionar y establecer redirecciones dentro de los flujos que ya tenemos definidos. Y es acá que también tenemos el caso en el que, por ejemplo, atendemos diferente a un usuario si es extranjero que si es uruguayo, porque le tenemos que pedir otros datos, ¿sí? Entonces, no importa, digamos, el flujo en el que está definido, sino específicamente en el parámetro country name, cuando pedimos el país del usuario, podemos definir una condición que dice, si country name no es Uruguay, lo redireccionamos a un flujo que atiende, digamos, a extranjeros, ¿sí? Lo importante acá es que esa condición la podemos definir usando sintaxis de GeneXus, ¿sí? Que en el caso de Watson Assistant se va a ejecutar del lado del proveedor, es decir, que esa sintaxis que nosotros definimos se va a traducir a la sintaxis de Watson,
¿sí? Y en el caso de Dialogflow se va a ejecutar en el servidor. Esto es básicamente por diferencias entre las plataformas, uno lo deja hacer y el otro no, ¿sí? Esto funciona momentáneamente, o sea, por ahora con operadores lógicos básicos, ¿sí? Obviamente nosotros estamos trabajando en mejorar la potencia de estas condiciones justamente para poder usar toda la potencia de nuestros generadores a la hora de condicionar un flujo conversacional. ¿Ok? Y bien, ahora que vimos un poco acerca de lo que podemos hacer con este generador, ¿sí? de cómo funciona, digamos, por detrás, está bueno hablar un poco de lo que pretendemos hacer, de lo que queremos hacer un poco a futuro, ¿sí? Una cosa que no había nombrado justamente es el tema de las redes sociales cuando hablé de algunos componentes de interfaz de usuario, ¿sí? Si bien Watson Assistant y Dialogflow ya tienen sus propios mecanismos de interacción con estas plataformas, lo que nosotros buscamos y en lo que nosotros estamos trabajando es en facilitar la integración y el modelado con lo que nosotros generamos. Y es en ese sentido que tenemos avances en Facebook Messenger que nos permiten lograr integraciones de este tipo, es decir, nos permite lograr experiencias de usuario de este tipo que nos facilitan esa producción de respuestas híbridas y de conversaciones híbridas. Y otro en el que queremos estar es en WhatsApp, ¿sí? En este, como les había mencionado Sebastián Gómez hoy más temprano, han liberado su API de WhatsApp for Business de una forma un poco cerrada por ahora, pero es un canal en el que queremos estar, así que van a ir teniendo novedades, siempre sigan el beta channel de GNexus y ahí van a ir enterándose de las distintas cosas que vayamos haciendo y vayamos agregando a este producto, ¿sí? Otra cosa que está bueno tener en cuenta es que nosotros obviamente tenemos el compromiso de mejorar la integración con los proveedores que ya tenemos, pero también obviamente queremos agregar nuevos para poder ampliar el abanico de opciones que tenemos a la hora de elegir con qué proveedores darle vida a nuestro chatbot. Y en ese sentido tenemos en nuestros planes agregar la integración con Amazon Lex y con Recast AI de SAP. ¿Ok? Eso es en cuanto a los proveedores que queremos tener, ¿sí? Después, otra cosa que siempre nos preguntan y que lo quería mencionar es el tema de cómo resolvemos el multilenguaje con los chatbots, más que nada por todo este tema de que hay que entrenarlos y una cantidad de cosas más, es decir, hay que poner ejemplos de cómo se manejan las intenciones y demás. Y lo que queremos hacer nosotros es facilitar la integración con distintos servicios que nosotros mismos ya ofrecemos. Por ejemplo, servicios de traducción que quedan expuestos en la API de GNexus AI, ¿sí? Y para hacer un poco más gráfico, se los quiero comentar con un caso de uso que es el de Rudy, justamente de este año, que es cómo hacemos que Rudy entienda, digamos, en cualquier idioma y además conteste más de un idioma. Eso es porque Rudy fue entrenado completamente en inglés, ¿sí? Tanto los ejemplos de sus intenciones como sus respuestas están definidas en inglés, ¿sí? Y lo que hacemos es, cada vez que un usuario envía un mensaje, ese mensaje primero se traduce a inglés. No importa el idioma en el que venga, se traduce a inglés, ¿sí? Y ese mensaje en inglés va a Rudy. Ahí Rudy entiende, ¿sí? Y lo que responde, lo responde en inglés. Y nosotros en nuestra KB tenemos definidas las traducciones tanto a español como a portugués, por lo cual, si el usuario, digamos, tiene en su dispositivo definido español o portugués, se le contesta en ese idioma y en cualquier otro idioma que tenga se le contesta en inglés. Entonces, básicamente, podemos decir que Rudy debería entender en cualquier idioma, ¿ok? Y responder en uno de esos tres idiomas. Básicamente, lo que queremos hacer nosotros o lograr nosotros es facilitar justamente la integración con todos estos servicios para que el desarrollador GNexus, cuando se enfrenta a este tipo de problemas, lo pueda hacer con mayor facilidad, ¿sí? Después, otra cosa que buscamos mejorar es el tema de facilitar la experiencia de desarrollo con el Conversational Flows, ¿sí? Hoy por hoy tenemos esta vista de árbol, digamos, que nos permite representar todos esos flujos conversacionales, digamos, justamente como un árbol, ¿ok? Entonces vemos ahí cada flujo que tenemos definido, como el greetings o el hello world, pero sabemos que no es la mejor vista para esto, por lo cual estamos trabajando en otra que nos permita mejorar la usabilidad del objeto Conversational Flows, ¿sí? Para justamente que el desarrollo sea un poco más fácil. Y ahora que vimos esto, me gustaría mostrarles algunas cosas que hemos hecho justamente con este generador de chatbot, justamente con el caso de Rudy, y aprovechando un poco esta división en capas que nos da lo generado, que fue cambiar de la UI a Rudy. Le cambiamos la interfaz de usuario. ¿Qué es lo que usamos? Un Amazon Echo Dot. ¿Qué es un Amazon Echo Dot? Bueno, según la propia definición de Amazon, es un parlante controlado por voz, ¿sí? Que permite
realizar llamadas, permite controlar el Smart Home Device, permite contestar preguntas, permite hacer una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque está basado en Alexa, ¿sí? Alexa tiene varias particularidades. Una de ellas es que nos permite definir nuestras propias skills, ¿ok? Esas skills justamente nos permiten hacer diferentes cosas. Lo que hicimos nosotros es armar una que agarre cada mensaje que se le manda al Echo Dot que tengamos y lo reenvíe a un servicio nuestro que a su vez es capaz de redirigirlo a Rudy. Entonces todas las preguntas que se le hagan al Echo Dot van a ser contestadas por Rudy y Rudy responde a través del Echo Dot. Pero es más fácil que lo veamos con un video, así queda un poco más claro. What's your name? My name is Rudy, and I'm here for helping you during the hashtag GX28. Nice to meet you. I'm here for whatever you need. Thank you. It's always be a pleasure to help you. Goodbye. Bye. It's a pleasure talking with you. Ok, lo que veíamos acá, esas preguntas que se le hicieron a Rudy, justamente con la voz de Sebastián Gómez que está acá presente, son preguntas que ustedes le pueden hacer a Rudy si le hablan en el chat, ¿sí? Es decir, es exactamente lo mismo lo que hay atrás, ¿ok? Lo único que hicimos fue cambiar una interfaz por otra. Entonces, un poco la idea de mostrarles esto es ver que parándonos en este generador de chatbot podemos hacer varias cosas y que no cuestan tanto, digamos. Es agregar un servicio más que es capaz de interpretar ese mensaje que envía el Echo Dot y responder. O sea, fue simplemente un cambio de UI. Entonces, quiero aprovechar este momento ya que estamos y un poco en consonancia con el resto de las charlas y comentarles que para mí, digamos, estas interfaces conversacionales están teniendo un crecimiento muy grande, las vemos cada día más. Y está bueno que tengamos este tipo de herramientas que faciliten el desarrollo, ¿sí? Por nuestra parte, el compromiso obviamente de seguir mejorando este producto, de seguir agregando nuevas opciones que permitan facilitar más el desarrollo y además dar soluciones cada vez más completas. Les recomiendo ver estas charlas. 2 de ellas ya fueron, pero si no vinieron, una es cómo construir un chatbot de Sabrina Juárez y la otra es el estado del arte de las interfaces conversacionales de Sebastián Gómez e Ignacio Roca. ¿Sí? Las pueden ver en el sitio, debe estar ya los videos, o no sé cuándo van a estar, pero los pueden ver. Y la otra es una que tocamos varias veces indirectamente, que es la aplicación del encuentro. Fabián Bonilla va a estar dando una charla sobre cómo se hizo y qué tecnologías tiene y demás. Muchas gracias por haber venido. Cualquier consulta que tengan, voy a estar acá en los pasillos. Muchísimas gracias.